humano, estamos hablando sobre acto humano. Y yo les había dicho que si ustedes querían, pues trabajaran en unos ejercicios como de repaso para ver si en la primera parte pues no habían tenido ningún problema. De acuerdo, Javier, no hay ningún problema con su cámara. Y Sofía, ya vamos a ver qué me dice Sofía. Habíamos llegado hasta acto voluntario indirecto. Bien, Sofía, no hay problema. Entiendo que no va a encender la cámara. Ella me dice que sí va a encender la cámara. No hay ningún problema. Sí, ya está entrando gente sin dificultades ya. Entonces, yo no sé si ustedes trabajaron esos ejercicios. Que les dije, trabajen esos ejercicios en base a las cuatro reglas del acto voluntario indirecto para ver si ese acto era tolerable o se rechazaba totalmente. Yo no sé si los hicieron, como para poderlos discutir ahora. Y bien, yo no pedí silencio absoluto, necesito saber qué pasó. Necesito saber qué pasó. Por ejemplo, Erika Alejandra, ¿trabajó en esos ejercicios? No, licenciada. No. Veamos, de acuerdo, Cristian, el problema. Dígame. Yo tengo un problema. Desde el sábado de Semana Santa me comenzó a fallar el internet. No sabemos qué pasó y hemos estado con datos móviles y no nos han podido venir a arreglar. Y De acuerdo. me está dando bastante fallo. No tenga pena, Luz de María, yo creo que el internet ha Que no voy a estado poder fallando prender la bastante. cámara. De acuerdo, no tenga pena, Luz de María, usted es una de las que más participa en la clase y eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Que estemos ahí en todo eso. Veamos, Alan Alfonso, ¿trabajó en los ejercicios de acto voluntario indirecto? No, para ser sincero, la verdad que no. No, entonces quizás podría yo extrapolar de que nadie los trabajó, ¿verdad? Entonces yo esperaría que cuando usted ya comience a leer para estudiar, trate de hacerlos para poder aclarar cualquier duda antes de una posible tarea que yo pueda poner o de un laboratorio que yo quiera hacer, para que las notas pues estén bien. Igual las notas de la tarea ya están en la plataforma, ya está la resolución de la plataforma, en la plataforma, para que usted vaya apuntando ahí cómo va y cómo comienza a trabajar en este segundo periodo. Yo esperaría que la participación de la mayoría sea más en este periodo, porque a veces hay notas como que no me convencen, ¿verdad? No me convencen mucho porque yo les decía, esta es una de las materias de las humanísticas donde las notas tienen que andar arriba de 8. Y tengo tareas en notas con 670, 560. Me parece que hay una tarea que sacó 4, varias sacaron 5. Eso me indica que estamos como bastante flojos en la materia, ¿verdad? Es una materia teórica, si usted se da cuenta, hablamos, damos ejemplos, participamos, pero casi siempre son los mismos los que participan. Y quizás los que participan son los que han llegado a una nota máxima de 750 en la tarea. Eso significa que todavía no estamos trabajando como debería de ser. Esta es una materia que tendrían que llevarla mínimo 9, 10, y no se está haciendo. Necesitamos poner un poquito más de nuestra parte para leer, para participar, para dar ejemplos, para hacer consultas en estos momentos de encuentro que tenemos. Porque créame, la dificultad la va a tener usted ya cuando egrese, porque se va a topar con materias que sí van a necesitar mucho tiempo de su parte y a lo sumo la va a ir pasando con 7, con 650, depende del entusiasmo que le ponga cada uno. Y en estas materias, que son las que tendría que dar buena nota para llevar un cum de colchón para las materias que siguen, no me lo está aprovechando. Entonces mi llamada, mi alerta sería en que no se acomoden. Yo les puse ahí en la resolución, están estudiando como en el colegio. No vuelven a abrir el cuaderno de filosofía hasta que nos topamos en la clase nuevamente y la mayoría viene a esta clase sin haber leído el documento y entonces esa no es la forma de trabajar en una universidad. Y el reflejo de eso pues es en las notas de la primera tarea. Fue en grupos y no puede ser que los grupos como grupo no se pongan de acuerdo
Y si los 5, 4 del grupo que hicieron esa tarea y vinieron a sacar 5, quiere decir que ahí andamos mal, súper mal, ¿verdad? Entonces, mi llamada de atención sería a que le pongamos un poquito de más interés. Yo tengo aquí algunos de ustedes que nunca me han participado. Nunca me han, en lo que sí no me falla es en la asistencia. En la asistencia, 1 o 2 personas son las que faltan. Pero en participación yo tengo gente que nunca ha puesto su cámara, que nunca ha platicado. A lo mejor son de las personas que han sacado 5 o menos de 5 en las tareas, o menos de 5 en los laboratorios o en los parciales, ¿verdad? Entonces, ojo, ahí tenemos que mejorar un poquito, se lo estoy diciendo por su propio bien, porque más adelante, pues esos puntos le pueden hacer mucha falta en otras materias que realmente es cuando usted llegue que van a ser mucho más difíciles. Aprovechemos que ahorita estamos en el inicio donde usted puede tener un muy buen promedio al final de este ciclo en todas sus materias. Entonces vamos a continuar con obstáculos al acto humano. ¿Cuál es el primer obstáculo que usted encontró cuando siguió leyendo este documento? ¿Cuál es el primer obstáculo que le menciona el documento? Tampoco siguieron leyendo. Quiero que al menos el que leyó me diga, mire, yo sí leí un poquito. ¿Quién leyó un poquito del documento? Bien, ahí les estoy demostrando que yo no soy ni cascarrabias, ni vengo solo a regañarlos, ¿verdad? Alan, dígame. Levantó la mano. Sí, yo tengo una duda. Dígame. ¿Está hablando de un documento que lo puso recientemente o de alguno que ya lo había dejado? Porque Ay, el que tenemos desde antes de vacaciones, el que estamos discutiendo es de que sí, antes de estaba vacaciones. revisando ahorita y vi que no había ninguno, pero tenía la No, duda. exacto, Alan, no hemos terminado ese documento que comenzamos a discutir antes de vacaciones, es el que no han leído. Por eso les decía, aquí yo les estoy diciendo que tengo razón en lo que les estaba mencionando. No estamos leyendo, no estamos trabajando como lo que tendría que ser. Yo voy a comenzar a explicar y pues yo espero que tome apuntes y cuando lea el documento le pueda quedar más claro. Y para la siguiente clase, pues haber puesto el esfuerzo de leer, porque si no esas notas no me van a subir. No me van a subir y no es porque yo les ponga cosas difíciles, si lo están haciendo en grupo. Entonces, en grupo es imperdonable sacar menos de 9, es imperdonable, porque tienen los documentos. Lo que sucede es que a veces me están contestando muy textual y me preguntan, no todas son textuales, no todas. Y ahí es donde andamos fallando. Bien, dentro de los obstáculos al acto humano, el primer obstáculo que vamos a ver es por parte del conocimiento. Y por parte del conocimiento solo hay un obstáculo que se le llama ignorancia. La ignorancia se la define el documento como la falta de conocimiento de una obligación o la falta de conocimiento de alguna información importante que a nosotros nos va a servir para un mejor actuar o dar un mejor juicio. Y entonces, si es una falta de conocimiento, todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Algo que no sabemos, algunos prefieren quedarse con la duda y otros prefieren no quedarse con la duda y preguntar. De ahí es que la ignorancia, por decirlo así, se divide en dos partes. Por un lado, la ignorancia vencible. Quiere decir que yo salgo de la ignorancia. A estas alturas de la vida de ustedes, en el nivel académico que tienen, podríamos decir que para ustedes sería imperdonable no querer salir de alguna ignorancia, porque la ignorancia de ustedes es vencible. ¿Por qué? Porque le pueden preguntar a alguien mayor, le pueden preguntar a algunos de sus compañeros, ¿verdad? O pueden investigar, hoy el San Google, ¿verdad? El San Google o el San Yahoo, que es el que se puede consultar y usted lanza la pregunta y ahí le da la información. No significa que todo lo que esté en esos buscadores al 100% es real y está correcto. Por lo menos yo en ciertas materias que doy, por ejemplo física o química, yo he encontrado ya varios errores teóricos que han puesto ahí. Sin embargo, puede servir para salir de la ignorancia. Por lo tanto, ustedes y yo estamos en un punto donde nuestra ignorancia es vencible. Usted va a preguntar siempre, yo voy a preguntar siempre. No puedo decir, es que como yo no sabía, ¿verdad? En algún momento podemos cometer errores por ignorancia,
pero porque desconocemos en sí la situación que se está dando. Y viene la ignorancia invencible, es aquella que no puede ser superada por el sujeto que la padece, ya sea porque ni siquiera se da cuenta de esa ignorancia. Cuando hablamos, por ejemplo, de una ignorancia invencible, cuando no hay nadie que nos puede ayudar a salir de ella, y pensemos en un tipo de personas que casi siempre se quedan en una ignorancia invencible. Pensemos, todavía existen en el mundo tribus, por ejemplo, que son caníbales. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Sí, ¿verdad? Me parece que una de las islas o lugares donde existen este tipo de tribus es las islas de Papúa Nueva Guinea, me parece. Es una de ellas. Repito, digo esto porque yo me recuerdo hace algún tiempo leí una noticia de una pareja de novios que se fue a vacacionar a Nueva Guinea y fueron capturados por una tribu caníbal. Y al muchacho le alcanzaron a cortar 1 o 2 dedos de la mano, porque fueron rescatados por las autoridades de la isla. Sí, ¿qué pasa si no hubieran llegado a tiempo y no los hubiesen rescatado? Terminan en sopa, indudablemente se los hubieran comido. Entonces imagínense cómo alguien va a tener el valor de poder llegar a estas tribus y decirles, miren, no podemos comernos entre nosotros. Es falta grande a la moral en que nosotros comamos seres humanos. Todavía hay tribus caníbales en Panamá, Crisia, eso yo lo desconocía, pero no me cabe duda porque hay lugares que todavía el ser humano, el civilizado, llamémoslo así, no ha llegado. Yo creo que en Brasil todavía hay, ¿verdad? Hay varias selvas amazónicas donde todavía hay personas así. Entonces, mi pregunta es, ¿alguno de ustedes quisiera o pudiera ser en la India? Me parece que también, Patrick, es un país sumamente enorme y entonces hay lugares donde no se ha llegado, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿alguno de ustedes quisiera ser voluntario para ir, por ejemplo, a esta isla o ejemplos que me han mencionado, de decirles y convencer a las personas que no se deben de comer personas? Bueno, yo veo que el único que no iría es Luis Alberto. Damaris, ¿a qué fuera? Nada más experimentar, o sea, no sé, da curiosidad ir a ver, pero corre riesgo uno de que se lo puedan comer. Le da curiosidad de ir a ver. Ajá, me dicen que le da curiosidad de ir a ver. Quiero ver quién me dijo que sí, Guillermo creo que fue el que escribió, que sí quisiera ir a ver. Entonces, créame, yo les admiro el valor, ¿verdad? De poder decir, vamos, ya sea por curiosidad o lo que sea. A mí, créame, me diera miedo. Ajá, bien, me terminan almorzando, claro que sí, podría ser uno, ¿verdad? Nos someteríamos a un peligro muy difícil. Crisia dice, yo no, ¿verdad? Entonces, son situaciones que pasan, pues. No voy, Sería una dice Brian. experiencia como la película de Caminos del Terror. Sí, podría ser una experiencia así, una experiencia con bastante adrenalina. Jennifer le dice, pues ahí nos mandan fotos para ver si han sobrevivido, ¿verdad? Es interesante conocer ese tipo de culturas, pero obviamente en algún momento han habido personas que han arriesgado la vida, incluso solo por curiosidad, por conocer esas culturas, pero ellos se comen a todos los turistas, no, la mayoría, eso es lo curioso, Jennifer, ellos se comen y tratan de cazar a los turistas, más no a los de su propia tribu, ¿verdad? A los de su propia tribu no los cazan. Javier, lo escuchamos. Sí, Lick, creo que a mí me gustaría ir por una parte para, como usted decía, conocer la cultura que ellos tienen, pero a la vez sí sería como peligroso, se podría decir, por lo que se escucha, ¿no? Pero me llamaría la atención eso de ir a ver cómo es la cultura de ellos, cómo viven, y me imagino también Lick, que hay personas que han ido a ver temas relacionados con investigar, pues, sobre ellos. Claro que sí, Javier, pero al igual que usted, yo me imagino que debe de ser con una gran protección de parte de las autoridades del lugar, porque obviamente ellos están muy alejados de la civilización,
pero están, obviamente hay personas que sí viven civilizadas y las autoridades cuidan, pues, que no se acerquen a donde viven las personas civilizadas. Dice Luz de María, yo ya me imagino en medio de un círculo encima de la fogata, sería un asado y a lo mejor le ponen hasta una manzana en la boca, ¿verdad? Yo no sé, o un limón, no sé. Pero entonces, este sería como, estas tribus serían como una ignorancia invencible, porque se necesitaría mucho valor para que alguien diga, bueno, yo voy a ir y voy a ir a explicar. Déjeme contarle la experiencia, hace unos 6 años, yo todavía trabajé 12 años en un colegio de religiosas. Y en uno de los viajes a Guatemala que hacíamos visitas al colegio que está allá, me recuerdo que platicando con religiosas de ahí, una de ellas, no sé por qué tocamos este tema del canibalismo, no sé por qué, pero una de las religiosas me dice, yo fui o provengo de una tribu caníbal. Entonces a mí me llamó la atención, le dije, hermana, cuéntame por favor, ¿qué pasó ahí? Entonces decía de que ella recuerda que en su niñez, ella veía cuando a las personas las cocinaban, les preparaban caldos o las asaban, como dice Luz de María, y a ella le servían de niña ese plato, entonces ella comía personas. Pero dice de que llegó un grupo a evangelizar, ¿verdad? Cristiano, y no sé cómo es que consiguieron llevarse a estas niñas de la tribu. Se les permitió llevar y entonces ella la sacaron muy pequeña de la tribu y fue criada por estas religiosas. Al final, pues ella terminó siendo monja y dejó de ser caníbal. Pero ella asegura que su familia y ella proviene de ese tipo de tribu, pues al parecer ella no volvió a la tribu. A lo mejor la hubieran tomado como una traidora porque se fue y a lo mejor termina también en el caldo ella, ¿verdad? Pero en el caso bien especial y muy, muy extraño, diríamos, o muy pocos casos, que ella pudo salir de esa ignorancia. Ella iba creciendo en esto y para ella era lo más normal del mundo, capturar a un turista y comerse al turista, ¿verdad? Más no a los de su tribu. Entonces, generalmente eso sería una danza. ¿Qué pasaría, me dice Luis Alberto en su comentario, si no llegan turistas al lugar? ¿Cómo harían para comer? A lo mejor no se tirarían tanto a los seres humanos porque se comerían a su propia familia o a lo mejor se comerían a los que castigan o destierran de la misma tribu o a lo mejor se comerían a los animales salvajes, ¿verdad? Alan, ¿lo escuchamos? Sí, o sea, yo he leído bastante sobre las tribus o grupos de personas así, ¿verdad? Y he visto que como que el simple hecho de ellos hacer esos actos es porque, primero que nada, viven en unos contornos mero, como le digo, apartados de la sociedad, lógicamente, ¿verdad? Y ellos Claro. al ver, o sea, que hay gente que no es de sus propias tribus, de su colonia, sea lo que sea, a veces se sienten como que oprimidos a que esas personas le lleguen a hacer algo, entonces llegan a hacer los actos canibalistas. Y como dijo mi compañero, o sea, también ellos no solo viven de comer personas también, o sea, ellos cazan, aunque como también usted dijo, también las personas dentro de la tribu cometen errores o alguna falta, o sea, esa es la pena de muerte, que se lo comen en pocas palabras. Así es, así es. Entonces por ahí debe de andar, pues. La cosa es que ellos lo que comen es carne, y obviamente donde viven tienen que haber animales salvajes que ellos los cazan y se los comen, ¿verdad? No quiere decir que su platillo principal sean las personas. A lo mejor dicen que nosotros tenemos un excelente sabor, ¿verdad? Somos unos buenos saborizantes. Y no es acá el tema, pero dentro de lo que se está dando inmoralmente en el mundo es que están utilizando células madres de niños abortados o propiamente los niños abortados, los están comercializando con empresas que fabrican, por ejemplo, consomés o saborizantes y los están usando como saborizantes en bebidas carbonatadas, en golosinas como chocolates y dulces o como un consomé, ¿verdad? Que se le da consomé. Y es bien alarmante cuando uno busca información sobre eso y es verídico, ¿verdad? Por eso es que les puedo decir que han descubierto que el ser humano es el mejor saborizante que hay, aparte de las hierbas y todo lo que el ser humano utiliza, ¿verdad?
muchos embutidos No también. es por eso es rico el Cristian, chocolate. sí, depende de dónde provenga, ¿verdad? Ahora, ustedes infórmense bien. En El Salvador, en muchos países, por ejemplo, de Latinoamérica, no ha entrado esa cultura de utilizar todo eso. De las empresas internacionales que ya aceptó que utiliza fetos abortados para saborizar sus bebidas, es PepsiCo, PepsiCo, que es decir, Pepsi Cola, pero fuera de El Salvador. Dentro de su receta, es la única que ya aceptó que utiliza ese tipo de cosas para saborizar sus bebidas. Pero usted se va a sorprender que hay chocolates, que hay cereales de cualquier, ¿verdad? No fabricados en El Salvador. En El Salvador yo diría que todavía nos mantenemos limpios de Sí, ese porque tipo de fíjese cosas, que pero se dan. Dígame, Damari, la escuchamos. Sí, Damaris, la escuchamos. Estamos esperando que nos comparta. yo he escuchado bastante y más que todo un señor de aquí por la casa que ya está algo señor, ya está bien viejito pues. Él sí cuenta de que sí le No, estoy hablando. Hoy sí ya me escuchan. sí, pero si nos vuelve a repetir, porque no, yo no le escuché el final del señor viejito. ¿Qué le dijo el señor viejito? Que un señor de aquí, ajá, de que a él le había salido un dedo en una Coca-Cola, dijo, pero no sé si será verdad, pero sí he escuchado bastante gente que dice que le ha salido pelos o cosas así, más que todo en la coca. Fíjese, Damaris, que en ese aspecto, que le salgan pedazos de persona, yo lo pondría en duda, porque con mis alumnos de licenciatura en ciencias químicas hicimos visita a lugares donde hacen este tipo de bebidas. Y principalmente fuimos a Coca-Cola y vimos el proceso desde que hacen la mezcla, cómo va el envasado, y todo lo hacen con máquinas sumamente selladas que no permite a que nada le entre realmente a la botella. Yo pienso que cuando se han dado ese tipo de cosas, a lo mejor alguien con picardía ha abierto la botella y la ha vuelto a cerrar y es como han querido hacer pasar esto. Pero yo, dentro de lo que vi con mis alumnos en ese momento, podría decirle de que es bien imposible que le entre un ratón o que le entre una cuca, pues, porque son máquinas sumamente herméticas donde van sellando al vacío. Quiere decir que hay una alta presión. Ningún animal podría sobrevivir a esa presión que se maneja cuando se envasa. Cuando yo le hablo de saborizantes de ese tipo, quiere decir que estamos hablando ya un feto, digamos, hecho polvo, hecho consomé, ¿verdad? Y ese polvito es el que utilizan y ya lo deshacen en el agua y en todo lo que utilizan para este tipo de comidas que estamos haciendo. No es que van a picar el dedo, ¿verdad? Y el dedo picadito lo van a meter ahí. No es así como lo utilizan, ya es algo procesado. Pero y entonces, este tipo de gente que está haciendo eso, ya estaríamos hablando de que ya no estamos hablando de ignorancia. Entonces ya eso ya lo están haciendo ya como una parte de un mercado negro que no se debería de ser, porque el ser humano no debe ser materia prima para nada, porque estaríamos dañando su dignidad como hijo de Dios, el valor que él puede tener, ¿verdad? Pero cuando hablamos de ignorancia invencible, estamos hablando de ese tipo de persona que realmente el de las tribus que les decía, en ningún momento difícil pueden salir de la duda. O podríamos ser alguno de nosotros, pero ya no sería solo ignorancia vencible, sino que ignorancia culpable. Cuando ya yo digo, yo no quiero salir de la duda, yo me quedo con lo que yo pienso, ¿sí? Hay ejemplos, al menos algo chistosos, que al menos nosotros hemos vivido con nuestros compañeros, mis compañeros de trabajo, cuando a veces llaman a reunión un día que a veces es descanso, por ejemplo, es vacación. Me recuerdo de un compañero que decía, no, yo voy a alegar ignorancia. Significa que como no me di cuenta, no llegué a la reunión y no soy culpable, ¿verdad? Pero ya desde ahí es una ignorancia culpable, porque ya sabe la reunión y dice, no, yo voy a alegar, quiere decir, me voy a escudar en la ignorancia. Entonces, podemos, por eso pues, cuando usted lee el documento le va a decir que la ignorancia vencible es casi siempre culpable, porque es cuando la persona se encapricha y no quiere salir de la duda con respecto a ese obstáculo. Ese es el obstáculo por parte de la voluntad. Y acuérdese que la voluntad es conocimiento.
¿Qué otros obstáculos puede tener el acto humano? Sería obstáculos por parte del conocimiento. No, perdón, el primero de ignorancia es por parte del conocimiento, porque ignorancia es falta de conocimiento. Y ahora vamos a obstáculos por parte de la voluntad. Acuérdese que la voluntad es el yo quiero, yo no quiero hacer algo. Pero a veces la voluntad es violentada. ¿Cuál es el primer obstáculo que le muestra el documento? El miedo. ¿Cómo le define el miedo? Le dice que es una vacilación. Vacilar es que aquello que nos hace como temblar, nos pone inseguros en algo, ¿verdad? Vacilación al ánimo ante un mal presente o futuro que nos amenaza. Entonces, el miedo. Por ejemplo, pensemos en un grado menor, un grado a lo mejor de preparatoria, son niños de 6 años aproximadamente. ¿Quién cree ustedes en el grupo de niños del grado, niños, sin meter al maestro? ¿Quién cree ustedes que es el que manda a todos los demás? ¿Quién podría ser el que más manda? ¿O todos les sirven o a El la que mayoría les menos hacen tiene, caso? El que menos el que tiene, menos miedo. el que menos miedo tiene. Veamos, gracias Luz que me dice Jennifer. ¿Quién podría mandar? El que tiene aptitud de liderazgo. El que tiene actitud de liderazgo. Quiere decir que ese que tiene actitud de liderazgo puede decirle a otro niño, mira, quiero que me des tu refrigerio porque yo no traje. Y entonces el otro niño, como el otro es el líder, se lo da así simple, tranquilamente. ¿Sí o no? No, porque el líder no, o sea, no es. Exacto. Entonces, no es, en este ejemplo, no es el líder el que manda, ¿sí? En la mayoría de las cosas sí es el líder el que manda, pero en este ejemplo, ¿quién mandaría? Tamaris había levantado la mano. O no era Damaris, pero también Jennifer levantó la mano. No sé a quién vamos a escuchar. Es el más listo, siento yo, porque fíjese que el más listo, siento yo, porque fíjese que mi mamá es maestra, entonces ella tiene primer grado y ella tenía dos gemelitos que eran bien, son bien malcriados, pero son bien listos, la verdad que son bien listos. Y habían otros 2 niños de que eran amiguitos, va, pero los gemelitos a ellos no les dan pisto nunca, solamente les ponían refrigerio. Entonces los gemelitos lo que hacían es que le decían a los otros niños que le cambiaban el pisto por la comida, y a los otros niños les daban el pisto, una cora, y ellos ya les daban un sándwich o una manzana por tal de comprar. Exacto, ¿vale? Fíjense. Quiere decir que ese ejemplo que usted me está mencionando, los gemelitos hacían un trueque. Ellos hacían una negociación. Y yo no les estoy proponiendo una negociación. Luis Alberto me dice, el que no tenga miedo que lo regañen o algo puede mandar. Pero imagínense que ese ejemplo, pues, no están haciendo un trueque. Viene un niño y le dice al otro, quiero que me des tu refrigerio. Al otro le dice, vos me vas a dar tu fresco. Al otro le dice, vos me vas a dar el postre que te pusieron. Es que esos niños gemelitos les hablaban bien fuerte. Ah, es diferente, ¿sí? Fíjese, hablaban bien fuerte, quiere decir que ellos eran enojados. Casi siempre son los más grandes de estatura y en edad. Ahí hay un bullying. Enojados. Ese Ah, que va, eran, va. A eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? Jennifer, la escuchamos. eran bien, En mi incluso opinión, con las niñas eran bien machistas. Eran machistas, correcto. siento que también sería, así como dicen, el que no tiene miedo y el que le genera miedo a los otros, porque hay muchos niños que se dejan llevar por la presión que los compañeros les meten de que si no haces tal cosa te va a pasar esto, y por eso se dejan llevar. Exacto, a eso es lo que yo quería llegar. En un grado, por ejemplo, un niño de 6 años, el que manda es el más grande, el que tiene más fuerzas, el que grita más, el que puede atemorizar a los demás. Por eso yo les decía, él no está pidiendo prestado o regalado o haciendo un trueque el refrigerio o el postre o la bebida, como les estoy mencionando. Él está ordenando que se lo den. Y los otros, ¿por qué se lo dan? Porque
Imagínense que entre eso sale un niño y le dice, bueno, ¿yo por qué te lo voy a dar? Pues no, no te lo doy, es mío, yo me lo voy a comer. Quiere decir que ese niño no fue miedoso, no le tuvo miedo. El miedo hace que las personas o los niños en este caso hagan cosas que no quieren hacer. Imagínense ese niño que le dice, vos me vas a dar tu refrigerio. El otro niño que se lo da, gustosamente se lo da. Se lo quiere dar. Quiere quedarse él sin comer porque su amigo más grande y más fuerte coma. No, es que él no se lo quiere dar. Quiere decir que él es obligado por el miedo a entregar. ¿Quién no tiene miedo, Luis Alberto? ¿Quién de los dos que estamos hablando no tiene miedo No, según no, lo o que sea me acaba de que decir? el niño del que dio el refrigerio tiene miedo. Exacto, el niño que dio el refrigerio, él tiene miedo, porque si no tuviese miedo, no lo entregara. ¿Me explico? Por eso es que el miedo es un obstáculo, porque hace que nosotros hagamos cosas que no queremos hacer. Y si no las queremos hacer, a lo mejor esas cosas que estamos haciendo, que nos obligan a hacer, no es lo correcto. En la sociedad, vámonos con adultos. ¿No será que a veces en adolescentes, obviamente no con ustedes, estoy hablando de otro tipo de adolescentes, a lo mejor de otro contexto social, que los obligan a robar algo, por ejemplo? Mira, vos me vas a robar algo, un examen o lo que fuera, porque si no lo haces, te va a pesar. Y le lanzan una amenaza. Y entonces la otra persona se hace presa del miedo y entonces cae en ese tipo de manipulación y hace algo que no quería hacer. ¿Sí? Eso es el miedo. Y así podemos poner muchos ejemplos en sociedades, digamos, conflictivas como la nuestra, ¿verdad? Con mucha delincuencia, que a veces por temor hay muchas personas que están haciendo cosas o pueden llegar a hacer cosas que no quieren hacer. Pero ¿y entonces qué pasa con la acción? ¿Sigue siendo mala la acción? Sí, pero hay algo en defensa de ellos. Han sido coaccionados por el miedo, ¿verdad? ¿A cuántos jóvenes adolescentes, tal vez no en El Salvador, en otros países, les han dado una gran tunda, ¿verdad? Los han golpeado porque se han opuesto a querer hacer lo que les obligan a hacer. Y a lo mejor ha sido tan grande la tunda que le dieron, lo dejaron tan mal golpeado que en la próxima vez que le piden o le obligan a hacer algo, no prefiere hacerlo para que no lo vuelvan a lastimar. Entonces, por eso es que el miedo es un obstáculo bien grande, ¿verdad? A veces somos presos del miedo. Los hermanos mayores a veces, depende, no estamos hablando de familias a lo mejor un poco violentas, que obligan al hermano menor a ser su sirviente. ¿Y por qué lo obligan? Porque le pegan, porque le quitan la comida, porque le quitan el dinero. Entonces, el pobre niño, por temor a que lo dejen olvidado, por ejemplo, en el colegio, ¿verdad? Porque esa a veces una de las amenazas que le hacen, pobre niñito es el sirviente del hermano mayor, ¿verdad? El miedo hace que hagamos cosas que no queremos hacer. Desde el momento en que no las queremos hacer es porque estamos a veces sometidos por el miedo. ¿Qué otro obstáculo le menciona el documento? Las pasiones. Y le definen las pasiones. Fíjense, cuando hablamos de pasiones en términos generales de moral, no estamos hablando de una concupiscencia, por ejemplo, no estamos hablando de cosas materiales totalmente o cosas sexuales. La pasión se la define como movimientos del apetito sensitivo, quiere decir que me mueven a hacer algo que yo quiero, pero porque estoy buscando el bien mío o intento huir del dolor. Esa es la definición que le da. Son movimientos del apetito sensitivo que buscan el bien sensible o intentan huir del dolor. ¿Qué ejemplos le da, por ejemplo, de pasiones? La ira. Yo soy de la opinión que todos podemos tener un mal temperamento. Todos. Pero no todos logramos dominar ese temperamento. Quiere decir que no todos tenemos carácter. La persona que tiene carácter no se deja llevar por su mal temperamento, lo domina y lo orienta bien. Pero la ira, cuando nos dejamos llevar por un enojo sumamente grande, imagínese un padre de familia, un hijo pequeño le arruina algo sumamente valioso para ese padre de familia, que lo quería y lo cuidaba con gran esmero. Si se deja llevar por el enojo, y agarra un cincho y le pega a ese niño con todo ese enojo encima, ¿qué va a pasar? Al niño lo va a lastimar tremendamente, porque le va a pegar con su fuerza, que es mucho más grande que la del niño, y lo va a dejar señalado, lo puede herir, lo puede maltratar. Y entonces, al dejarse llevar por la ira, ¿qué pasa? Puede haber un maltrato terrible hacia los niños. Y de hecho hay personas que se maltratan entre sí, ya sea
los esposos a las esposas, o hay esposas que también maltratan a sus esposos por la ira. Por ira, usted ya ha leído, por ejemplo, en las noticias que han habido homicidios, ¿verdad? Asesinatos. Por celo, por ejemplo, se dejan llevar por los celos, por la ira, que es una pasión, y entonces nos hace hacer cosas que no queremos. ¿Qué otro ejemplo le da el odio? Cuando una persona odia a otra, anda buscando actuar mal, ¿verdad? Es que yo odio a tal persona y le deseo el mal y ando haciendo cosas que no se deben de hacer, pero como yo detesto a la otra persona, le deseo lo peor, ¿verdad? Y así, diferentes pasiones que nos hacen actuar mal. Por ejemplo, me dice el placer. Pensemos en el placer de comer. ¿Ha conocido usted alguna persona que ha comido tanto y tanto sin hambre, pero quiere comer y comer porque le encanta lo que está comiendo y al final termina enfermo? ¿Ha conocido a alguien así? No, nunca he conocido a alguien que de comer tanto se Se enferma. llama Exacto, se llama gula, ¿verdad? Comer sin hambre y la persona queda hasta quieta, ¿verdad? Que ya no quiere ni respirar ni que le llegue ningún olor de comida porque no puede ni moverse. Le duele todo hasta respirar de tanto que comió. ¿En qué termina? A lo mejor en una indigestión, a lo mejor en vómitos, a lo mejor en a diarrea. veces eso por egoísmo. Por Sí, a egoísmo. veces. No puede. Exacto, para que los demás no coman, ¿verdad? Y me lo voy a comer yo todo y empiezo a meterme toda la boca porque quiero que sea mío. Entonces, esa es una pasión del placer por la comida que a veces no, nos hace daño y nos hace actuar mal. Entonces, vean, las pasiones pueden ser un obstáculo. Ahora, cuando la pasión es buena, no, ¿verdad? Cuando estamos hablando de alguien que le pone pasión a su trabajo y lo hace con amor, esa pasión no es mala. Sí, estamos hablando ahorita de las pasiones negativas que nos hacen actuar mal, ¿verdad? El otro obstáculo que le menciona es la violencia. Y fíjese cómo le define la violencia. Es bien interesante. Es el impulso de un factor exterior que nos lleva a actuar en contra de nuestra voluntad. Quiere decir que la violencia siempre es exterior. El ser humano no es violento por naturaleza. Hemos venido hablando que el ser humano es bueno. Los niños son buenos. Piensa en un niño de 2, 3 años que la mamá lo acaba de regañar porque hizo algo o de una mala respuesta y viene la mamá y le da 2 hinchazos, el niño llora porque le pegaron y le dolió. Al ratito el niño se limpia la cara y va a abrazar a la mamá que le pegó, al papá que le pegó. Yo les pregunto a ustedes, que ahorita sus papás le dieron 3 hinchazos bien puestos, a usted le duela, lo enoje, ¿será que al ratito va a ir a abrazar a su papá que le acaba de pegar? Muchos rostros, muchas caras me dicen esto. No, No, No no, sale del cuarto todo el día. no sale del cuarto todo el día y a lo mejor le deja de hablar a su papá, ¿verdad? Le deja de hablar a su no papá y como. no va a comer, ¿verdad? Lo castiga con el silencio. Cuando Guillermo dice se va de la casa, pero a lo mejor se va ese día, ¿verdad? Después regresa. Alan dice que él sí, ¿verdad? Qué bien, pero la mayoría no. Entonces los jóvenes, ¿cuándo se contentarían con ese papá que les pegó? Cuando se nos acabe el dinero, obviamente, ¿verdad? Porque vamos a necesitar, ¿verdad? Javier dice se va un par de días a la casa, ¿verdad? Y si no, pues no va a comer. Entonces, vean, el ser humano es bueno por naturaleza. El ejemplo que les puse solo es para explicar que nosotros no somos violentos. La violencia siempre viene de un factor externo. Pensemos en caricaturas. Los niños ven caricaturas y les gustan las caricaturas. ¿No será que han visto violencia en más de alguna caricatura? ¿Será que han visto violencia o no? Me dice Sofía, cuando necesitamos permiso nos toca llegar a nuestros padres, así es. Necesitamos un permiso, dinero o algo de ellos, entonces ni modo, ahí se nos pasa el enojo porque nos regañaron. Entonces, mencióname alguna caricatura que usted recuerda que vio, que usted le vio un poco de violencia. ¿O todas Tommy eran Jerry, Tommy Jerry? ¿Quién era el violento ahí? los dos. Los dos eran violentos, ¿verdad? El gato molestaba al ratón y el ratón se la pasaba molestando y golpeando al otro. Era violento, nos divertía, pero había violencia.
y siempre andaba uno dañándose al otro. ¿Qué otra caricatura recuerdan ustedes que veían un poco de violencia? Estoy hablando de dibujos animados. ¿Nunca vieron los Picapiedra? ¿Nunca vieron los Picapiedra? ¿Quién era el violento ahí? Bien, Ajá, ¿quién era el no sé, violento yo no en los los veía Picapiedra? violentos. Ah, no lo veía violento. Era Pedro. Era Pedro Pedro. era el violento porque no trataba a Pablo. Exacto. Muchas veces le pegaba. Pedro se la pasaba pegándole al pobre enano. Pedro le hacía violencia verbal al pobre enano porque se lo pasaba amenazando que te vas a ir a pie y que ya no te voy a llevar en el carro, o querés que te pegue, y le enseñaba el gran puño, ¿verdad? Entonces, pobre enano hacía lo que el Pedro hacía. Él le ordenaba, ¿verdad? Quería. Podemos ver de que si el niño desde pequeño está viendo ese tipo de violencia, el niño la va a aprender, ¿verdad? Hay caricaturas, yo me recuerdo de esta caricatura, ¿cómo se llamaba? Se me acaba de olvidar ahorita, pero era un niño que gritaba, él no hablaba. Él para hablar, los Simpsons son hasta vulgares, ¿verdad? Pero hay mucha violencia en los Simpsons. Pero era un niño de que no hablaba, no podía hablar, sino que él gritaba. Los gritos también son violencia, ¿verdad? A usted no le gusta que le griten. Alguien le levanta la voz y usted dice, o me falta el respeto o estás violentando. Entonces, hay tipo de violencia que vemos en todos lados, ¿verdad? Bueno, Stanley, si usted dice que es lo más hermoso que hay los Simpson, pero porque usted ya tiene una mentalidad crítica, que se sabe y lo ve desde el momento jocoso. Obviamente no va a tratar hacia su familia, no va a tratar hacia sus padres. Entonces, eso es una situación. Entonces, el factor externo puede ser físico, como golpes, ¿verdad? Puede ser moral. ¿Qué ejemplos me da de moral? Fíjese, promesas. Soy fan, ya nada le causa daño. Quiero ver qué me dice Stanley. Soy del fans y ya nada me hace daño. Lastímenme. Ah, bueno, cuando querramos gritar, ahí está Stanley, ¿verdad? Que quiere que le gritemos, que le peguemos y lo maltratemos. Bien, entonces fíjese, las promesas. ¿Cómo se ha sentido alguien que le han hecho una promesa y no le cumplen la promesa? ¿Se sentirá indiferente o se sentirá mal? Mal. Mal. Por eso en las promesas no cumplidas es un tipo de violencia, ¿verdad? Y a veces llegamos a tal punto, me prometió tal cosa, si nunca me cumple, mejor que no me prometa, porque siempre causa molestia, ¿verdad? Hay una reacción, ¿sí? Porque se sentía confianza en la persona que ha defraudado y no cumplió la promesa. Por eso se considera violencia moral. Los halagos. ¿Nunca ha visto usted que a veces hay personas que se desviven halagando a otra y esos halagos son falsos? Ay, es que qué bonito te ves, qué bonita te ves, qué bonito te queda eso, ese peinado, y a veces, seamos honestos, a veces nos peinamos tan mal que nada nos luce y nos están diciendo que estamos bonitos. Entonces, esa es una violencia moral, porque nos están halagando demasiado y a veces esos halagos no son los correctos, ¿verdad? Ruegos insistentes. No sé si usted alguna vez se ha sentido usted o alguna amiga o amigo que lo han rogado tanto en que haga algo que no quiere hacer, que al final de tanto ruego termina haciéndolo. Yo sí he visto eso. Yo he visto, por ejemplo, chicas que no les gusta el jovencito que las anda enamorando y de tanto ruego para que ya no los ruegue más, terminan haciéndole caso. Y no les gustaba y no lo querían. ¿Sí? Entonces, ese es un tipo de violencia moral. Algunas jovencitas también, nosotros decimos en buen salvadoreño, ella se le metió tanto al muchacho que terminó andando con él. Entonces, ¿qué es eso? Me dice Alan que es por lástima, ¿verdad? Tantos ruegos que les dan, que es lástima, entonces acceden a andar con la persona que no quieren andar. Los ruegos insistentes hay que saberlos descubrir a tiempo, porque son un tipo de violencia moral, ¿verdad? Y así, la violencia en las películas, ¿verdad? A veces vemos películas tan violentas y nos emociona tanto que a veces salimos queriendo ser el protagonista de la película, que le pega a los demás, que habla más fuerte, que amenaza, ¿verdad? Y yo me recuerdo cuando inició, ustedes creo que estaban muy pequeños,
esta saga de Rápido y Furioso, que al final la película, a mí, tantas películas terminó de aburrirme, ¿sí? Pero me recuerdo que cuando se estrenó la primera película y fueron los jóvenes de esa época a ver la película, al final, si sus papás les habían prestado el carro para llegar al cine, créame, daban unos buenos chollones de llanta ahí en el parqueo de Metrocentro, por ejemplo, porque salían todos disparados, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? La adrenalina, la emoción de la velocidad los afectó en ellos. Pues ese es algo externo, ¿verdad? ¿Qué tal si de repente se les atravesara a alguien en ese acelerón que daban y perdían el control? Podrían haber hecho algo que no querían hacer. Y entonces a veces queremos imitar. Para mí murió, ya no la entendí. Yo creo que hasta esa fue la que llegué a ver. Ya las demás me aburrieron, Patrick. Honestamente me aburrieron. Él se quedó en la 3, me parece que me acaba de escribir, ¿verdad? Ah, cuando murió el artista rubio, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Entonces ahí creo que le perdieron bastante. Pero en fin, ese es un obstáculo. Y el último obstáculo que le menciona es los hábitos. Los hábitos. ¿En qué lo perdí, Alan? Me dice que yo lo perdí. Dígame en qué lo perdí. No, o sea, con respecto a eso de lo que dijo de las películas, que dijo que a ella no le gustaba. Ah, ya después no me gustaba. A mí, hay películas que a uno le encantan y uno las puede ver 6, 10 veces y no le aburren, ¿verdad? Y hay otras que sí lo atrapan, pero hay películas que dicen, no, esta no me atrapó y no me convenció, ¿verdad? Es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos. Yo puse el ejemplo de esa película porque lo que quería contarles es lo que yo observé, que justo al salir de esa película, esos carros, los que llevaban carros, salieron sumamente volando de ahí, ¿verdad? Porque ellos querían probar la velocidad. Entonces, a lo que yo voy es que no está mal que hayan querido probarlo. Lo posiblemente mal pudo haber estado si alguien se les hubiera atravesado. A lo que yo voy es la influencia, cómo la velocidad, la emoción de eso los influenció y ellos salieron queriendo hacer lo mismo que en la película, como las personas que son adictas a las novelas, por ejemplo. Muchas mujeres son criticadas o somos criticadas porque no es que ella se está comportando como la de la novela, la sufrida de la novela. O el malo o la mala en la novela, ya comienza la persona que ve y se hace fans de esa novela, por ejemplo, de ese artista, y ya comienza a tratar mal a los demás como lo hacen en la novela, por ejemplo. Y así puede ser en las caricaturas con los niños. Comienzan a actuar como eso. Entonces, eso es un tipo de violencia exterior. Ahora, cuando hablamos de los hábitos, son costumbres que nosotros son aprendidas. Nosotros no venimos con los hábitos. Si hablo de un hábito tan común, un hábito de limpieza como por ejemplo el bañarnos, ¿verdad? Eso se aprendió. Nadie salió desde chiquito, ay, báñenme porque acabo de nacer, ¿verdad? Yo quiero que me bañen. No. Damaris, la escuchamos. Veo que levantó la mano, Damaris. O no me escucha o el internet se le congeló, no sé. Dígame. Siento que también está afectando con los videojuegos porque aquí en mi cuadra hay bastantes niños que juegan muchos videojuegos, entonces no sé, los veo bastante no como frenéticos. Pero la cosa es de que son bien violentos, la verdad. Exacto, los ve frenéticos. Exacto. Y comienzan a hablar con un vocabulario un poco soez también, ¿verdad? Patrick, ¿lo escuchamos? Con respecto a lo que dice Damaris, de eso de los juegos, ¿verdad? Para mí el problema no está al 100% en los niños, sino que el problema está en los padres, en cómo es que los educan, o qué es lo que lo dejan jugar a ellos. Porque para mí los padres tienen que estar en constante revisión de qué es lo que sus hijos juegan, o qué es lo que sus hijos ven o hacen. Patrick ha tocado un punto muy importante que obviamente cuando lleguemos a ver un poco que vamos a hablar de familia, ahí lo vamos a tocar, ¿verdad? Que son los padres los que tienen que estar siempre pendientes de qué ven los hijos, qué hacen los hijos.
para darles una mejor educación y que ellos puedan comportarse de la mejor manera. Hay series adolescentes, me dice que todo el mundo quiere vestir como las películas, etcétera, para que vean ustedes que somos Y eso de influenciados la influencia de que todo. Dígame, Damaris. No la escuché bien. que no le digo de que eso de la influencia es a eso es lo que voy, que la influencia, porque como salen aquí a jugar, uno le dice al otro, mira, que este juego se trata de matar y que no sé qué, y entonces eso es lo que le llama la atención a los niños y los induce. Permítame un segundito, que está sonando el teléfono, yo estoy esperando una llamada del Ministerio de Salud, quiero ver si son ellos. Gracias. No era eso. Es que ya todos los docentes en la universidad tenemos que estar, nos dijeron ayer, pendientes del teléfono por lo de esto de la vacuna, etcétera. ¿Verdad? Entonces cualquier llamada tenemos que contestarla. Entonces Ay, mamá, ya sí. se la pusieron. Ay, qué bien, qué bien. Nosotros como pues no somos universidad privada tenemos que esperar cuando el jueves creo que van a comenzar. Me imagino yo que hoy van a comenzar a llamar, ¿verdad? Es un gran alivio que ya se tenga, ¿verdad? Entonces, la influencia que da hacia las personas, lo que vemos, lo que escuchamos, entonces, nosotros, por decirlo así, somos unos copiones por excelencia, ¿verdad? Yo le aseguro que si estuviéramos en clases presenciales y usted a su alrededor tuviera, por ejemplo, un compañero que fuese mexicano, por ejemplo, 4 compañeros mexicanos, al ratito le aseguro que andamos diciendo dichos mexicanos, ¿verdad? Porque los copiamos, nos influencian, ¿verdad? O fuera un chapín, por ejemplo, andaríamos diciendo sí pues, y sí pues, porque ellos a cada rato dicen el famoso sí pues. Y entonces la influencia que ejerce en nosotros, todo el exterior a nosotros, tenemos que estar pendientes. Porque qué bien que aprendamos y nos influencien en cosas buenas. Pero cuando hay algo negativo, entonces tenemos que estar alerta, qué es lo que yo me estoy dejando influenciar por los demás. Y entonces vamos a los hábitos. Los hábitos son aspectos negativos, ¿verdad? Cuando el hábito es malo, cuando el hábito es bueno, no. ¿Qué un hábito podría ser malo? Imagínense, hay mucha gente que yo conozco que es impuntual. Fíjese, para el que es impuntual, la impuntualidad es parte de ellos. Y ellos pueden decir, el día que yo llegue puntual a un lugar, dejaría de ser yo. Qué tristeza que se enorgullezcan de eso. Pero, ¿qué me dicen ustedes de la persona que le toca esperar al impuntual? ¿Cómo se siente? Tranquilo. Ah, viniste 20 minutos tarde, te esperé media hora. Ah, no hay problema. ¿Será que estamos así tan contentos y frescos esperando al amigo que es impuntual? ¿O alguna vez a usted se han retrasado en enviarle la parte del trabajo Yo que siento usted tiene que hay unir? varias, yo siento que hay varias personas de que son impuntuales, pero a ellos no les gusta que las otras personas, o sea, que ellos son impuntuales, pa, pero si la otra persona se tarda o algo así por el estilo, ahí están bar de decirle que porque fuiste impuntual. Exacto, exacto. Entonces, fíjese, el impuntual llega impuntual y le da igual, pero que a él lo hagan esperar no le gusta, ¿verdad? Sofía, la escuchamos. Sí, yo en lo personal no tolero, o sea, la impuntualidad. O sea, yo cuando me dicen a las 6 tenés que estar, me levanto una hora antes porque soy muy lenta para maquillarme, cambiarme, qué sé yo. Entonces no me gusta estar esperando a las personas, ni mucho menos que me esperen, porque yo llevo mi tiempo. Y si un minuto pasa, ya me retrasan todo el día. Entonces yo sí puedo detestar eso. Exacto, porque nos hace actuar mal. Luz de María, la escuchamos.
Bueno, yo tengo una experiencia diferente. Yo tenía un Ajá, compañero que era bastante impuntual a la hora de llegar, así que ajá, nosotros lo agarramos como que era su hábito y después de la pandemia no nos habíamos reunido. ajá, Y yo llegué puntual a la hora que habíamos acordado todo y estaba sí, esperando, porque siempre llegan tarde. Y él fue ajá. uno de los primeros que llegó y me dijo, me estoy quitando el hábito de ser impuntual, ¿qué tal voy? Y yo, llegaste 5 minutos después de la hora acordada, pero llegaste antes que los demás, así que felicidades. Y Exacto, él bien orgulloso. exacto, porque usted vio el cambio de actitud. Él descubrió que el ser impuntual es un error, entonces ella está poniendo de su parte para poder quitarse eso. Entonces, eso ya es un avance, ¿verdad? Por eso mencionaba yo porque es, digamos, un mal hábito bastante común en muchas personas que los hacen actuar mal, ¿verdad? En muchos trabajos, bueno, la gente marca, ¿verdad? Con tarjeta, con huella, y cuando marcan con huella no hay de otra. Obligadamente tienen que llegar o si no les hacen un descuento. Y entonces a veces tenemos malos hábitos, ¿verdad? Este que hemos mencionado y hemos platicado es uno de tantos que se pueden tener y que nos hacen actuar mal, no hacemos los actos adecuados, ¿verdad? Entonces, en cuanto a teoría, estaríamos ya justo en el tiempo que yo digo que los voy a capturar, ¿verdad? Para tener nuestra clase. Me gustaría que leyeran el documento hasta donde vimos ahora y traten de leer los ejercicios de la página 36 y 37 que están ahí, porque mañana me gustaría que iniciáramos revisándolos, cómo los hicimos, si los comprendimos, si los pudimos resolver bien, estos y si es posible los de la clase anterior. Y pues si me da tiempo, obviamente yo pienso que sí, vamos a seguir con la moralidad del acto humano. Jennifer me parece que es la que había levantado la mano. ¿La escuchamos, Jennifer? Licenciada, con usted tenemos clase hasta la otra semana, el lunes. Ah, bueno, entonces la otra semana lo hacemos. Ah, sí, porque nosotros tenemos clase el día lunes y el lunes no nos vimos, ¿verdad? Perdón, no es que tenemos clase mañana. Entonces, Jennifer, lo vemos el lunes, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero sí me gustaría que leyeran el documento para no venir a cero, ¿verdad? Y le sentamos un poquito de más sabor a lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco siempre el estar ahí puntuales, ¿verdad? Solo les solicito que leamos los documentos para sentirlo un poquito más